Buen día, doctora. Buen día. Buen día, doctora. Buen día. Buen día, doctora. Buen día. Hasta que estén entrando sus compañeros, quiero comentarles que ustedes saben que hemos quedado cortos en la práctica pediátrica. Son 14 temas que tendríamos que haber avanzado y lamentablemente, debido al acortamiento, no sé por qué circunstancias, no hemos podido avanzar. En esta segunda rotación vamos a avanzar solamente con desnutrición, y desnutrición es un tema bastante largo donde el alumno tiene que aprender la alimentación complementaria, especialmente a mencionar al paciente. Bueno, por lo menos en la teoría tendría que aprender, ya que no hay pacientes. Dado a ello, hemos conversado ayer con las dos autoridades, decano y director, de que nos tienen que reponer las horas que nos falta para la práctica pediátrica. Y lamentablemente no hay horas. No sé por qué circunstancias, pero no hay horas para que nos devuelvan. Entonces hemos quedado con la aquiescencia de las autoridades que el curso lo vamos a realizar. Pues es un tema que es ineludible. Bueno, para nosotros podría ser sincero, ¿no? Se podría ser más fácil, ¿no? Evitarnos complicaciones, evitarnos mayor calificación de notas, evitarnos, bueno, estamos en una época difícil, ¿no? Entonces, o sea, siempre buscar lo más complicado y decir no podemos y no, y listo. O sea, para mí que me hagan trabajar sábado, ¿me van a pagar más? No me van a pagar. ¿Me van a pagar menos? Tampoco. Me van a seguir pagando igual. Pero la diferencia es en que ustedes tienen que tener algún conocimiento. Y podrán ser las otras asignaturas, o podrán ser todos, o podrán ser nosotros, pero yo creo que los alumnos tienen que tener un conocimiento básico de lo grueso de pediatría. Y eso implica que lo que les estamos dando es el grueso. Normalmente este tema, cuando nosotros nos vamos a capacitar, lo hacemos en 3 días. En el exterior lo hacemos en 3 días. En 3 días tenemos que dar. Pero debido a las circunstancias de pandemia, de la virtualidad, que es nuevo para ustedes, entonces va a ser aproximadamente en unos 2 meses o tal vez más. Ya vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, el primer son 11 módulos. Normalmente en la práctica pediátrica lo hacemos en 2 semanas. O sea, es imposible hacer en un día, hacer en 2 días, porque el alumno tiene que aprender y tiene que hacerlo tal cual estamos enseñando. No lo digo yo, lo dice la Academia Americana de Reanimación. Eso hace que ocupemos tanto tiempo en esta práctica. Pues no es porque nosotros queramos ocupar porque es pediatría, sino porque así amerita la práctica pediátrica. Entonces yo creo que para el día 4 de octubre va a ser el primer encuentro que tengamos con todos los alumnos de quinto, van a ser todos los docentes que van a dar la práctica y tendrán que ir leyendo para cada fin de semana probablemente. Van a dar un pretest, ustedes van a dar un pretest, van a ver una presentación sumamente corta y luego una clase presencial donde ustedes van a dilucidar todas las preguntas, todas las dudas que tengan y luego hacen un post-test. Entonces, todos los fines de semana probablemente sea así y tenemos que llegar a los 11 capítulos. Entonces, ayer nos decía el doctor, podríamos reducir de repente algún capítulo que no sea tan importante para el alumno. Entonces, eso ya lo vamos a pulir esta semana. Les vamos a pasar el libro de reanimación para que ustedes lo puedan leer y vamos a ver cómo podemos terminar. Ese es el primer punto. Y la calificación. La calificación son 10 puntos de la práctica, porque la práctica está muy acortada. Entonces, por 3 temas que me hablen y ustedes son conscientes de las barbaridades que me dicen en la práctica pediátrica y de lo que no me contestan.
Y de lo que no me contestan, no les puedo poner 25, no les puedo poner 20. Entonces tienen notas, la gran mayoría, un 30% de los alumnos que han hecho práctica tienen unos 18. El resto tiene menos nota porque no responde. Y los últimos grupos realmente a puro tirabuzón les he sacado las palabras. Entonces, jóvenes, no están tomando la debida consideración de lo que ustedes deben aprender y yo no sé. Yo ahí voy, les digo, para mí ustedes tienen un número, es de 0 a 25. Alumnos que no han asistido a la práctica, que se han faltado, tienen 0. Si es que ustedes no me presentan un certificado, que no han dado exámenes, tienen 0, porque si ustedes no me presentan un certificado de pre y post COVID, no les voy a aceptar. Si no me presentan un certificado de que haya fallecido alguna persona o que estén gravemente enfermos, tampoco. Entonces, ya hay varios que están así y yo no puedo poner nota a alguien que no ha asistido. Eso es como primera medida. Y segundo, hay algunos que me llaman, no les he dado la tarea porque había una resolución que no se les dé tarea a los alumnos. He entendido la nota, por eso es que no les he enviado la tarea grupal que la vamos a realizar. Entonces voy a avanzar tuberculosis, voy a avanzar asma y luego vamos a conjuncionar todos junto con la doctora. Ustedes nos vamos a partir con la doctora y vamos a avanzar. Vamos a hacer la resolución de casos problemas porque pediatría es por competencias. Y como es por competencias, no solamente yo soy la que hablo, sino también ustedes. Y para los alumnos que me han preguntado que cuánto tienen en su competencia, más o menos ustedes ya tienen una nota, que es el examen virtual que ustedes lo dan. Y eso equivale, por ejemplo, hay alumnos que tienen 98, 78, así, bueno, las notas que quieran, o sea, ya saben ustedes, no voy a repetir. A esa nota se tiene que sumar, esa no es 78, es que es sobre 15, ¿no es cierto? Sobre 15 las competencias. Entonces, los que tienen, por ejemplo, los que tienen 78, ¿cuántos puntos tiene? Tiene 7.8. El que tiene 98 tiene 9.8. El que tiene 3 tiene 3.5, digamos. Entonces, así es. A eso le suman sus tareas grupales, sus ejercicios que han hecho y cuanto a los foros que han hecho con la doctora. Entonces, todo eso se suma y yo pienso que no deben ser notas bajas, y si ya tienen la mitad casi en la virtualidad en los exámenes que han dado en los cuestionarios. Todo eso está pendiente. Les dije, me deben el examen de infecciones respiratorias altas, me deben el examen de infecciones respiratorias bajas y ahora les pregunto cuándo van a dar sus exámenes. El examen del primer parcial está pendiente, están estudiando caso por caso, seguramente que está en sistemas y ahí ya verán. Si ellos me dicen, doctora, califique tal cual está, calificaré. Si no, veamos qué pasa. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Primero quiero que me resuelvan cuándo van a dar el examen para que les programe. A partir de ahora no va a haber, ustedes no van a ver absolutamente nada en la plataforma. ¿Por qué? Por las situaciones anteriormente acaecidas con su grupo. Solamente voy a abrir la plataforma para que suban sus tareas, para resolución de casos problemas y para cuando les envíe la videoconferencia de la unidad temática. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctora, disculpe. Entonces, ¿ya no nos vas a enviar, ya no nos va a enviar las diapositivas a la plataforma? Les voy a enviar la videoconferencia. Ya, No doctora. les voy a enviar en las videoconferencias están las presentaciones, está todo lo que les explico y solo eso les voy a enviar. Tienen el libro se va a complementar con las videoconferencias. ¿Alguna pregunta más, jóvenes?
Ya. Entonces, hemos quedado claros de que está Eric Calizaya o su presidente. ¿Cuál es el apellido de su presidente? Aquí estoy Calizaya, doctor. Ya no, doctor. Joven. Yo soy el presidente. Ya. ¿Cuándo vamos a dar examen, jóvenes? Estaremos con Exámenes el de curso, doctora. examen de tuberculosis, examen de vía aérea superior, examen de vía aérea inferior, examen de tuberculosis, o sea, todos los temas que ustedes tienen que dar. Tienes que consultar con el grupo, doctor, para informarle, por favor. Ya, entonces me dice y yo voy a abrir, solamente voy a abrir. Están todos eliminados de la plataforma. O sea, tienen que volverse a matricular. Les voy a dar les voy a dar un código de matriculación donde solamente debe estar el examen. No pueden abrir ninguna otra plataforma porque fácilmente identifica los IPs, los que tienen en el momento del examen. No pueden, no sé cómo harán pues con los que tienen los iPhone que se vinculan automáticamente, pero identifico 2 IPs, les voy a anular cuando estén dando el examen. Está bien, doctora. Ya. Entonces, hemos hablado, espero que sea en el transcurso de la semana los exámenes, porque ustedes saben, pediatría por competencias es ineludible lo que podemos hacer porque estamos en la virtualidad. Y la virtualidad a mí me parece más sencilla que la presencialidad, porque no les estoy viendo, no se ponen nerviosos, además no estoy viendo cómo están haciendo. Sencillo para ustedes. Y tienen que dar los 2 exámenes, después les voy a dar los casos problemas y con eso habremos concluido. En los casos problemas van a haber tareas, entonces ahí vamos a despejar nuestras dudas de lo que ustedes puedan tener. Todo lo que les he hablado voy a abrir. Cuando me digan ustedes, vamos a dar examen mañana, entonces lo abriré unas 2 horas y luego cierro de nuevo la plataforma, porque son de mi autoría la gran mayoría de las presentaciones que tengo, más los conceptos que en algunos momentos les he vertido. ¿Bien? Hemos hablado de una patología, hemos hablado de varias patologías donde el paciente tiene un síntoma común que es la tos y que va a afectar tanto el árbol respiratorio superior como el árbol respiratorio inferior. Va a afectar a ambos, pero que esta tos va a tener evolución menor a 14 días. Y como tiene una evolución menor a 14 días, entonces son patologías que son fácilmente curables en el domicilio, fácilmente tratables en una sala de terapia intermedia o difícilmente van a llegar a una fase de gravedad donde el paciente tiene que estar hospitalizado o tiene que estar en una terapia intensiva. Pero todos estos van a ser procesos agudos, enfermedades agudas, van a ser enfermedades agudas. Y eso significa que nosotros podemos encontrarnos patologías que tengan larga data, que tengan larga evolución, y a eso se denomina tos de evolución prolongada. En pediatría, alguno de ustedes me decía, por ejemplo, sintomático respiratorio. En pediatría no hay esa terminología de sintomático respiratorio. Hay paciente de tos de evolución prolongada. Tampoco se acepta mucho el concepto de cronicidad, porque la cronicidad implica muchos otros aspectos más que en este momento no lo vamos a tocar, pero mejor es decir tos de evolución prolongada. Tos de evolución prolongada, y vamos a estudiar ahora todos aquellos casos donde el niño tenga tos de evolución prolongada y que puede ser, primero, la tuberculosis. Todos los alumnos que han hecho práctica conmigo se supone que tienen que responderme mejor con respecto a los otros, porque yo asocio la teoría y la práctica. Les hago dar más cuenta de lo que ustedes tienen que saber. Entonces, cuando un niño tiene una tos mayor a 14 días, lo primero que tenemos que pensar en nuestro medio es que puede ser tuberculosis. Lo segundo, porque vivimos en hacinamiento, no tenemos normas de bioseguridad,
no tenemos normas y costumbres de una limpieza adecuada, porque somos un país pobre, entonces viene el asma. Y en tercero, a consecuencia de nuestro entorno, que a veces es muy negativo, entonces, o a veces es precario, debido a diferentes factores, uno no quiere, pero sucede, entonces puede venir las rinitis alérgicas. 3 patologías que van a tener evolución prolongada con el síntoma que es la tos, y que esta tos va a requerir un estudio. O sea, cuando la tos es prolongada, podemos presumir el diagnóstico, podemos decir sí, probablemente sea esto, pero cuando tenemos tos de evolución prolongada, tenemos que complementar. Quiere decir que el pediatra debe ayudarse con medios tecnológicos complementarios y de gabinete o de laboratorio para decir si había sido tuberculosis, si había sido asma, si había sido rinitis. Porque así nomás, por solo decir, señora, mi hijo tiene tos de 30 días, ¿ustedes pueden decir tuberculosis? No. Si el niño tiene sibilancias mayor a 20 días, ¿ustedes podrán decir asma? No. Si el niño moquea 10 meses, ¿ustedes podrán decir rinitis alérgica? No. Entonces, sí puede, por la clínica podríamos, pero no solo es la clínica, sino que es las pruebas laboratoriales, imagenológicas, bioquímicas que nos van a ayudar a llegar a ese diagnóstico. Entonces, será imprescindible complementar nuestros conocimientos. Entonces, empezamos por una patología que es propia de la región, que es propia de ¿qué? Es propia de países pobres. La tuberculosis es una enfermedad, dice, infecto-contagiosa de evolución prolongada, de evolución crónica. Aquí este es un concepto que da el Ministerio de Salud a esta enfermedad. Pero también tenemos que decir que la tuberculosis es una enfermedad que está cobrando alta incidencia. Su tasa de incidencia aproximadamente es de 66.9 casos por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Entonces vemos que todavía tenemos, o sea, más de la mitad que tienen tos de evolución prolongada pueden ser tuberculosis, y tuberculosis con todas las signos, sintomatología y complementariedad que puedan tener la tuberculosis. Y que la tuberculosis en Bolivia o en el mundo ahora se cataloga no como una enfermedad infecto-contagiosa, sino se cataloga como una enfermedad reemergente. ¿Por qué reemergente? Porque la tuberculosis era una patología que ya estaba controlada, especialmente en América Latina estaba controlada, pero actualmente se ve que hay una incidencia mayor de la enfermedad debido a múltiples factores, como por ejemplo, no puede ser, sino que es personas que migran a Europa a trabajar. ¿Cómo están? Viven en hacinamiento, viven en ambientes poco ventilados, bien poco iluminados, donde hay falta de servicios básicos, donde hay condiciones económicas y nutricionales deficientes. Entonces eso hace que reemerja la enfermedad en otros lugares donde no había. La tuberculosis en Europa, por ejemplo, no es una patología habitual ni ocasional, es una patología ultra excepcional, como para nosotros, es decir, ultra excepcional será un cáncer de dedo, de la uña, por nunca hemos visto, y tampoco podemos presentar. Y es lo mismo, en Europa, en Asia, están habiendo nuevos casos de tuberculosis, están viendo y que está aumentando la incidencia en nuestros países por la migración de gente latinoamericana, que las condiciones de hábitat nutricionales, sociales y económicas son gravísimas, y eso va a condicionar a la reemergencia o a la emergencia de la tuberculosis. En nuestro país, ¿por qué es una patología reemergente? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que maneja solo el gobierno. O sea, nosotros como
personal particular, es decir, yo en mi consulta identifico un paciente con tuberculosis. O sea, lo identifico fácilmente y rápidamente. ¿Por qué? Porque hago todo en forma particular y el paciente lo que hace es hacer sus pruebas rápidamente porque él los va comprando. En cambio que en el ministerio, ¿qué pasa? Que hay gente que no puede comprar todos los laboratorios o todo lo que se le pide. Entonces tienen que hacerlo. A veces sale bien, a veces lo hacen mal, a veces que ni lo hacen, a veces se pierde. Entonces hay que volver a hacer. En el transcurrir perdemos tiempo. Uno es eso, la falta de medios disponibles, porque así es nuestra sociedad. Segundo, porque hay una rotación del personal de salud. Ustedes están viendo, este gobierno cambia cada mes a sus autoridades. Entonces, seguro que ya estaba aprendiendo a manejar y ha cambiado la política, ¿no? Lo mismo sucede con el personal de salud. El jefe, el subjefe y el personal de salud que está encargado de tuberculosis, como es un programa eminentemente ministerial, entonces ya están aprendiendo a manejar, ya les cambian. Entonces ya no saben, pierden el hilo del paciente y el que viene de nuevo tiene que empezar y así. Por eso es que se denomina reemergente en nuestro país por la rotación especialmente del personal de salud. ¿Es una patología fácilmente prevenible? Sí, es fácilmente prevenible, es fácilmente prevenible. ¿Curable? Aproximadamente en un 99% se puede curar porque es causada por la Mycobacterium tuberculosis y que afecta generalmente a grupos vulnerables, la tuberculosis. Entonces, como afecta a grupos vulnerables, quiere decir que van a ser los niños, van a ser los ancianos o van a ser aquellas personas con patología de base. Los niños, ¿por qué? Porque los niños tienen un organismo inmaduro y un sistema inmunológico también deficiente y de ahí que nosotros desde pequeños empezamos a darles mayor cantidad. Vemos cómo es su alimentación y lo que hacemos es darles mayor cantidad de alimentos para que su sistema inmunológico pueda defenderse de la tuberculosis. Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es una infección tuberculosa y una enfermedad tuberculosa. La infección, generalmente el niño cuando nace, en el primer día le administran, ¿para qué? Precisamente para evitar una infección tuberculosa. Porque si este niño entraría en contacto con un bacilífero positivo, ese momento el niño no va a enfermar. ¿Por qué? Porque tiene un sistema inmunológico que está en formación, que está en crecimiento. Entonces, hasta que termine de un poco madurar su sistema, entonces pasan 3 a 4 meses. Entonces, adquirió al momento del nacimiento, pero no tiene síntomas. Y si en su medio hay personas con deficiencias o patologías de base, ellos son los primeros que van a enfermar antes que el niño. Entonces, iba a haber dudas en quién primero contagió. Entonces, este niño puede adquirir la enfermedad en ese periodo de la vida. Por eso que el primer día se debe vacunar. Vacuna de la BCG en la cara anterior, superior del deltoides, del antebrazo, para que esa vacuna vaya evolucionando. Recuerden que la vacuna inmediatamente no evoluciona. Requiere unos 2 a 3 meses para que evolucione. Primero se hace un nódulo, luego se hace una pústula, se abre la pústula, se forma una úlcera donde va a emanar secreción mucopurulenta, algo de estrías de sangre y forma la cicatriz. La cicatriz que van a pasar aproximadamente unos 3 meses, pero si ha entrado en contacto, inclusive esta cicatriz puede puede evolucionar en mayor tamaño y hacerse un absceso. Entonces, sabemos que probablemente ha entrado en contacto con un bacilífero positivo. Y cuando entra por primera vez en contacto con ese bacilífero positivo, se denomina prima infección. Entonces, se está desarrollando una prima infección que todavía no ha generado respuesta de signo sintomatología. Pero si ese sistema inmunológico no ha logrado controlar, es decir, los macrófagos alveolares no han podido englobar
al bacilo de Koch y dejarlo dormido en el aparato respiratorio y no han logrado detener, entonces, o el organismo solo no ha podido destruir al bacilo de Koch a través de los macrófagos alveolares, empieza a aparecer la infección o empieza a aparecer los síntomas de primoinfección. O si es grande, entonces ese paciente ha tenido siempre el bacilo de Koch y debido a una deficiencia inmunológica, patología de base o patología de infección o de reinfección, empiezan a aparecer los síntomas y se activa ese bacilo que tiene en el organismo y empieza a tener síntomas y signos de enfermedad tuberculosa. Puede afectar un solo órgano como puede afectar otros más. Nosotros nos vamos a abocar a lo que es solamente la infección de tipo pulmonar. Puede afectar el corazón, puede afectar los huesos, puede afectar los riñones, puede afectar el sistema nervioso central cuando va progresando a través del torrente sanguíneo. Cuando estamos hablando de tuberculosis, sabemos que es una patología que requiere mucho estudio para poder decir tuberculosis. Y además requiere identificar a los posibles portadores. ¿Por qué? Porque a través de este posible portador, nosotros vamos a hacer un radio de prevención para evitar que la enfermedad se propague. Entonces, a partir de su caso índice, que es el paciente con diagnóstico de tuberculosis, nosotros hacemos un radio aproximadamente de 1 o 2 kilómetros para poder ir controlando su entorno y no haya contagiado al resto y no se propague la enfermedad. ¿Quiénes vamos a ser los más importantes que tenemos que hacer un tratamiento? Los pacientes menores de 5 años. A los pacientes menores de 5 años los consideramos casos prioritarios porque el tratamiento es complicado y va a deteriorar todos los órganos porque están en crecimiento, o sea, crecerán no como debe, sino en un organismo sano, sino en un organismo enfermo. Y caso reciente cuando yo entro en contacto con un paciente con un bacilífero positivo. El bacilo de Koch o la micobacteria tuberculosa tiene unas características particulares que estas características nos denotan cómo debemos administrar. Es no móvil, o sea, está quietito, donde va, está súper inmóvil. Aerobio quiere decir que para vivir necesita de oxígeno. No es ni gran positivo ni gran negativo. Es bacilo ácido alcohol resistente. Quiere decir que en sus capas este bacilo tiene polisacáridos y tiene proteínas que hace resistente al tratamiento. O sea, les estoy diciendo que hace resistente al tratamiento. Si hace resistente al tratamiento, implica que cuando vamos a hacer este tratamiento, el tratamiento debe ser dirigido no en monodosis, sino debe ser en multidrogas. Multidrogas va a eliminar la resistencia del bacilo ácido alcohol resistente. Multidrogas va a hacer que no vaya en fracaso el tratamiento, no vaya en recaída el tratamiento o en mejoría. Entonces, para eso administramos varios tuberculostáticos cuando el paciente tiene tuberculosis. Si es un parásito, ¿por qué? Porque va a depender de qué? Depende de los pulmones, que es el lugar donde va a haber mayor cantidad de oxígeno. Además, puede en sus formas extrapulmonares vivir en mejor posición en los huesos, en los riñones y en el sistema nervioso central, donde hay mayor circulación también de oxígeno. De crecimiento lento. ¿Para qué vamos a saber nosotros como pediatras de crecimiento lento? O como médicos generales, ¿para qué queremos saber que crezca lento o crezca rápido? Vital, porque el crecimiento lento es aproximadamente, se replica cada 20 horas. Cada 20 horas. Los gérmenes, por ejemplo el estreptococo, ¿cómo es su crecimiento? Rápido. Entonces, ¿qué tan rápido? Cada 8 horas.
cada 12 horas, dependiendo de las cepas. Entonces, esto nos dice que debemos administrar cada 20 horas el medicamento. Pero administrar cada 20 horas, a ver, Eric me va a decir, yo tengo tuberculosis y ahorita tomo mi medicamento. ¿Qué horas en este momento, Eric? Casi las 9, doctora. Ya. ¿Y la otra dosis a qué hora será? A las 20 horas, dice. A cada 20 horas se replica. Sería a las 5 de la mañana del día siguiente. Ya. ¿Y la otra dosis? A la 1 de la mañana del día siguiente. Ve. O sea, no tiene un horario fijo y casi la gran mayoría de las veces va a rotar en la noche. O sea, rota en la noche cuando empezamos en el día. Entonces, si empezamos a medianoche, rota en el día. Pero algunas veces estamos y otras veces no estamos. De ahí que sea consensuado que su administración sea cada 24 horas. Cada 24 horas. Cada 24 horas vamos a administrar y el tratamiento es en multidrogas. Debe administrarse cada 24 horas, todas en forma conjunta para evitar la resistencia, el fracaso del tratamiento, en estómago lleno, con un protector gástrico en lo posible y con multivitaminas. Entonces tenemos que administrar porque el tratamiento es largo. Para erradicar al agente etiológico del organismo deben pasar aproximadamente, ¿cuánto tiempo? Debe pasar aproximadamente 6 meses en los niños y en los adultos 9 hasta 12 meses. Entonces vean ustedes que no es un tratamiento simple, supervisado, estrictamente vigilado, supervisado y controlado. Entonces alguien tiene que ir a ver lo que está tomando. Y además que el tratamiento tiene el inconveniente de que son tabletas. Entonces tenemos que pulverizar las tabletas para el periodo pediátrico y diluirlas con agua destilada. Colocar en una jeringa madre, quiere decir el comprimido de isoniazida, lo trituramos, pulverizamos y diluimos con agua destilada. Dependiendo, puede ser con 5 ml, con 10 o con 20 ml en una jeringa, y de esa jeringa vamos obteniendo la cantidad en ml después de haber pulverizado y diluido con agua destilada, y esa jeringa aproximadamente, si está conservada en refrigerador, puede servir una semana. Generalmente sirve 4 días, 3 días o 5 días el tratamiento que hacemos en forma diaria y continua. Entonces, esa es la dificultad, que tenemos que dar 3 medicamentos y ustedes, como comprenderán, estamos pulverizando un comprimido que debería ser ingerido. Por lo tanto, el sabor no es nada agradable para un niño y eso genera resistencia, genera fracaso de tratamiento. Las vías de transmisión de la enfermedad se pueden deber a la concentración de los bacilos. Cuanto más cerca estemos de una persona que esté tosiendo, que esté estornudando o que esté hablando y que sea bacilífero positivo o que esté frente a frente, entonces vamos a adquirir las micobacterias mediante las gotitas de fluye que dice en una expectoración, en una tos, en un estornudo, más o menos hay unos 10 bacilos. Ambientes con poca ventilación, donde más bien en estos lugares poca iluminación y poca ventilación, los gérmenes quedan suspendidos y el niño puede ingerir. Cuanto más cerca estemos de la persona del bacilífero positivo, más fácilmente vamos a adquirir la enfermedad. Cuanto más cerca. El niño, cuanto más se acerca a las personas que están y que generalmente son mayores, fácil adquieren la enfermedad. Pero si nosotros como niños estamos frente a otro niño que es bacilífero positivo, las probabilidades disminuyen a un 50%. ¿Por qué? Porque el niño va a toser poco. El niño no tiene el mecanismo de la expectoración hasta los 5 años, a no ser que le enseñemos más antes, no tiene. Entonces sí va a estornudar, pero no hay estornudos en el paciente que tiene tuberculosis. Sí va a toser, pero el niño tose poco, tose más de predominio nocturno. Entonces es más o menos un poco distancia la vía de transmisión de la enfermedad. Cuando nosotros estamos hablando de tuberculosis,
tenemos que hacer también un diagnóstico. Pero hablar tuberculosis es decir palabras mayores. Es muy complicado porque sí nos tenemos que apoyar en lo que dijimos inicialmente. Tenemos que complementar lo que estamos viendo. Entonces, el complementar significa que la clínica no solo es suficiente para el diagnóstico, sino tenemos que buscar en la radiología, tenemos que hacer un cultivo, tenemos que hacer un estudio anatomopatológico, tenemos que hacer una vaciloscopía o tenemos que hacer una prueba de la tuberculina para así llegar a un diagnóstico. Entonces, al mismo tiempo que estamos buscando los síntomas, estamos haciendo el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en los síntomas generales extrapulmonares o inespecíficos que nosotros llamamos, si hacemos una comparación con la del adulto, vemos que es lo mismo. El niño no quiere comer o no come definitivamente, tiene astenia, tiene flojera, tiene adinamia, le falta energías, no tiene fuerzas, está botado por ahí. Es lo mismo que en el adulto. En cambio, el adulto va a tener fiebre. El niño también tiene fiebre. El adulto tiene sudoración nocturna. El niño tiene fiebre cuando despierta. O sea, tiene fiebre cuando despierta o se siente un poco caliente cuando despierta. El adulto va a tener fiebre casi permanente, un mes. El niño va a tener 2 semanas, pero en el niño se acompaña de escalofríos. O sea, el niño que tiene una fiebre persistente y se acompaña de escalofríos, primero hay que descartar infección urinaria, hay que descartar infección respiratoria, hay que descartar infección digestiva y luego quedarnos con tuberculosis, si es así. En cambio que el adulto, aparte, va a tener malestar general. Entonces, vean ustedes que la signosintomatología inespecífica es, así como dice, inespecífica y propia de todas las otras enfermedades que pueda tener el niño. En cambio, los síntomas específicos en el adulto, la tos, que va a ser mayor a 14 días, al igual que en el niño. El adulto va a tener expectoración hemotoica con sangre. El niño va a tener estertores broncoalveolares o sibilancias. Y como ustedes comprenderán, la sibilancia es también un signo de laringitis. La sibilancia es un signo de ¿qué? Es un signo de bronquiolitis. Entonces, también hasta ahí seguimos en la inespecificidad. El adulto va a tener hemoptisis, abundante sangre va a eliminar y el niño no tiene. El adulto tiene disnea. En cambio, el niño tiene disminución del murmullo vesicular. ¿Nos orienta a que puede ser tuberculosis hasta aquí? Para nada, no hay orientación. Después, el adulto, ¿qué más tiene? Tiene otros órganos afectados que nos va a orientar. Ustedes vean que en cuanto a clínica, el adulto es más orientador. O sea, con solo ver ya le decimos tuberculosis. Con solo ver le decimos hepatitis. Con solo ver le decimos coronavirus. Tal vez si uno ve en forma muy frecuente. Con solo ver le decimos que tiene deshidratación. Pero en el niño nada de los síntomas son específicos. O sea, todos estos son síntomas comunes a todas las patologías. También tiene adenomegalias, pero también hay en las otras patologías. También hay afectación del sistema nervioso, pero también hay en las otras patologías. Como comprenden, nada que nos pueda orientar. Entonces, a través de eso lo que hacemos es pedir ayuda a la radiología. La radiología, como ustedes han visto, tenemos que aprender a interpretar continente y contenido. Aquí vemos un mediastino sumamente ancho, donde seguramente hay el timo. No se pueden visualizar el arco aórtico, la arteria pulmonar. Sí se visualiza el ventrículo izquierdo, en el lado derecho. No hay la vena cava superior, no hay la arteria porque tiene un timo bastante grueso, tiene una imagen de condensación, donde no vemos la aurícula, el ápice de la aurícula derecha, todo está en una sola imagen.
En la radiología tuberculosa vemos imágenes iliares, imágenes paratraqueales y que no nos orientan, o sea, y que son, dice, patognomónicos de la tuberculosis. Esta, por ejemplo, imágenes iliares con condensaciones. Si ustedes se fijan, son condensaciones redondeadas, que aparentemente esta es una radiografía de un niño grande, donde parecen haber ¿qué? Cavernas en este pulmón aquí, al igual que en este otro. Entonces se ve. Entonces las imágenes así que ustedes vean, imágenes dispersas de hipodensidad diferentes y de grado y tamaño diferente, podrían pensar que son tuberculosis. Si es así, como ustedes ven aquí, iliares, plenamente iliares y su complejo primario. Complejo de Gone en el paciente pediátrico, pero es un pulmón que, si ustedes ven como con un ramillete de palitos, entonces ahí nos puede orientar que puede ser una tuberculosis. Si ustedes ven así, y no lo que hemos mencionado anteriormente, como ser imágenes de microcondensación o imágenes de condensación segmentaria de vértice interno y base externa, entonces puede ser considerada tuberculosis. Y si son así, entonces es una radiología sugestiva de tuberculosis, muy sugestiva de tuberculosis. Si vemos algunas imágenes de condensación como aquí, que no nos dice mucho, pero sí aquí bastante, entonces podemos decir que es una radiografía poco sugestiva. Si es muy sugestiva, damos 2 puntos. Si es poco sugestiva, 1 punto. Entonces ya estamos entendiendo que las imágenes radiológicas sí nos habían sabido orientar a mucho. Luego tenemos que hacer como requisito un estudio de cultivo de las secreciones y un estudio anatomopatológico. Un cultivo puede ser en medio sólido, quiere decir, o en medio líquido. El medio sólido a través del método de Kudo, y vamos a cultivar en esto y vamos a esperar aproximadamente 1 mes. Pero como ustedes están entendiendo, 1 mes esperar 1 mes es complicado. O sea, esperar 1 mes el paciente se va a empeorar en el tratamiento. Por lo tanto, vamos a recurrir a este medio líquido que está de moda en este momento y es el más efectivo, que logra identificar a la micobacteria y resistencia a rifampicina a las 2 horas. En 100 minutos, entonces nosotros ya habremos identificado si tiene tuberculosis. La clínica más este positivo, podemos decir tuberculosis. Iniciamos tratamiento. Podemos decir tuberculosis e iniciamos tratamiento. ¿Por qué? Porque así nos dice este estudio. El método líquido de GenExpert para Mycobacterium tuberculosa y resistencia a rifampicina es una reacción en cadena de polimerasa en tiempo real que utiliza un cartucho. Este es el cartucho. Es una prueba automatizada. Quiere decir que por este lugar nosotros vamos a colocar que desde 1 ml, que es la cantidad mínima, hasta 5 ml de esputo, de lavado broncoalveolar, de secreción mucopurulenta, de líquido cefalorraquídeo, o la obtención de líquido de algún ganglio, vamos a obtener y vamos a colocar, y automático hace el estudio de los ácidos nucleicos de el Mycobacterium para identificar, si identifica los ácidos nucleicos propios del Mycobacterium, diremos desde un 88 a un 99% que es tuberculosis, Entonces, este es el más, en este momento, el que está de moda hacer. Y si tenemos esto, ya pues hasta podemos decir positivo. Sin ver lo anterior, es positivo para TB. O caso contrario, pasamos a un estudio anatomopatológico, donde vamos a hacer una biopsia. Biopsia del cuero cabelludo, biopsia de los ganglios, biopsia de un segmento que nosotros queramos obtener o dependiendo del órgano afectado. ¿Qué tenemos que encontrar en el estudio anatomopatológico?
las células de Langhans y los granulomas calcificantes. También tarda aproximadamente 2 meses, tarda. Entonces, 2 meses el niño ya estará muerto. Por eso que no lo hacemos, pero debemos cumplir los protocolos para llegar a cultivo. Entonces uno dirá, estamos haciendo el cultivo y el estudio anatomopatológico está en marcha, está en proceso. Negativo será cuando no encontremos en los 60 días de cultivar ningún granuloma o célula de Langhans. Positivo cuando encontremos de 1 a 19 colonias. Pero nosotros no queremos saber la positividad, queremos saber cuántos bacilos de Koch hay en el organismo del niño. Es lo mismo, ¿no?, que ahora hacen, digamos, hacen ELISA y algunos laboratorios informan ELISA para COVID positivo y otros informan negativo. Entonces, ¿eso está bien? No. O sea, nosotros como personal de salud no nos interesa que esté positivo o negativo. Nos interesa cuánto de memoria hemos formado en eso, cuántos IgGs y cuántas IgMs tenemos. Entonces, esto que diga positivo tampoco nos sirve. Tenemos que saber positivo una cruz que haya de 20 a 100 colonias, 2 cruces más de 100 y 3 cruces colonias incontables. Para así decir que el tratamiento tiene que ser estrictamente controlado, supervisado y en forma diaria. Estos estudios nosotros tenemos que cumplir. Y cuando es un niño que puede expectorar, cuando es un niño que puede botar las flemas o que podemos decir, puedes escupir y obtenemos la secreción, podemos hacer la baciloscopía. Entonces, pero podemos hacer en niños más grandes, a partir del periodo preescolar, escolar, podemos hacer. Pero tenemos un espacio libre, que es el lactante menor y el lactante mayor, que puede enfermarse dependiendo de sus condiciones de hábitat. Entonces, en este lapso de tiempo que no tenemos, ¿qué vamos a hacer? Primero, tenemos que buscar los antecedentes de ¿qué? De que haya sido vacunado por la BCG. Si tiene vacuna de la BCG, aunque esté en contacto con un tuberculoso, vamos a decir, está protegido, por lo menos, entonces hay que ver, hay que hacer algo si presenta algún síntoma. Pero si no tiene la cicatriz de la vacuna de la BCG, aunque nos diga la mamá que es vacunado, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la prueba de la tuberculina, o llamada también intradermos reacción de Mantoux o prueba de la PPD. ¿Para qué hacemos la prueba del PPD? Que es un derivado proteico purificado de tuberculina que se utiliza a las dosis de 0,1 miligramos. 0,1 miligramos por vía intradérmica en la cara anterior, media y externa del antebrazo. Cara anterior, media y externa del antebrazo. Por vía intradérmica se coloca 0,1 mililitros, 0,1 ml. Y por vía intradérmica dejamos y le lecturamos a las 72 horas. Y a las 72 horas, lo que ha formado debe ser será una mácula, será una pápula, será un nódulo, será una induración. ¿Qué será? El resultado que debe dejar, si hemos colocado por vía intradérmica, quiere decir, si es perfecta la administración, se volverá una mácula tras haber administrado correctamente. Y esta mácula desaparece en el lapso de unos 30 minutos y va a evolucionar hacia una induración en el sitio de inyección. Y esta induración medimos en sentido transversal al eje del antebrazo, en sentido transversal. Medimos en milímetros. Será positivo la induración cuando sea mayor a 10 milímetros. Entonces, como resultado, diremos que tiene tuberculosis y el tratamiento es iniciar tuberculostático. Cuando las medidas en milímetros es de 5 a 10, diremos que es probable tuberculosis.
requiere estudio. Entonces requiere hacer radiografía, requiere hacer un estudio, un GENESPER, requiere hacer un estudio anatomopatológico, o sea, complementación de nuestro diagnóstico. Y si es menos de 5 milímetros, no tiene tuberculosis. Entonces ya hemos cubierto ese espacio que estaba vacío. Y si es grandecito, le hacemos hacer baciloscopía. ¿Qué le decimos? Que noche antes el niño no se sirva alimentos pesados, bastante líquido, y al despertar nosotros obtenemos la secreción purulenta, o el niño puede escupir a un frasco estéril y poder llevar a su diagnóstico. ¿Qué hacemos? La secreción que hayamos obtenido colocamos en un portaobjetos, dejamos que seque, echamos la tinción de Ciel-Nielsen, luego echamos alcohol, luego dejamos que seque, listo, ya está. O sea, no necesitamos ser laboratoristas ni ser grandes expertos, sino tenemos que hacer eso. Hacemos eso y luego identificamos los bacilos de Koch, así en forma de color fucsia. Positivo cuando hay de 10 a 99 en cada 100 campos microscópicos observados. 2 cruces de 1 a 10 por cada 50 campos observados. Y 3 cruces más de 10 en cada 20 campos observados. Entonces, eso es lo que podemos encontrar en el bacilo de Koch. Desde aquí ya se inicia tratamiento. El tratamiento debe ser durante 6 meses. Debe ser con 3 medicamentos. La primera fase, isoniazida, rifampicina y pirazinamida. Y la segunda fase, la primera fase es 4 meses. La segunda fase es 2 meses. Todos los días, isoniazida y rifampicina, la segunda fase. ¿A qué dosis? A estas dosis que están con rangos de ¿cuánto? De 10 a 7 miligramos de isoniazida, de rifampicina de 15 a 20 y de rifampicina de 30 a 35 miligramos. ¿Cuál es la presentación? Esta es la presentación. ¿Con qué diferencias que tienen que ustedes entender en el tratamiento de tuberculosis? Con la diferencia de que el paciente que tiene tuberculosis debe utilizar 3 medicamentos en el periodo pediátrico en la primera fase y 2 en la segunda fase. Pero sucede que a veces no hay isoniazida suelta ni rifampicina suelta. Entonces, pero sí viene unida los dos. Rifampicina 300, isoniazida 50 en su presentación. Y viene con el nombre comercial de Rimactacid. Y como viene entonces ustedes tienen que aprender a dar a dosis exacta la rifampicina y a dosis exacta la isoniazida. Primera fase, isoniazida, rifampicina y rifampicina. Segunda fase, isoniazida y rifampicina. Todo el tratamiento debe estar acompañado ¿con qué? Debe estar acompañado de protectores gástricos, debe estar acompañado de complejo B, debe estar acompañado de estudios de la vía renal, estudio de auditivo, porque el tratamiento puede fracasar si no hacemos tal cual nos están diciendo. Puede fracasar, entonces utilizaremos etambutol. Puede fracasar, utilizaremos streptomicina en casos de TB miliar o TB meningia. Utilizaremos, y como sabemos que la streptomicina es ototóxica, es nefrotóxica, entonces por eso que tiene que haber controles laboratoriales en forma cada 2 meses para evitar las complicaciones que van a ser debido a los efectos adversos de los medicamentos. Ahora, si yo como personal de salud entro en contacto con un tuberculoso y que no me he protegido y no he tenido la debida precaución de realizar la higiene, o en la familia, padre y madre y tíos o hermanitos tienen tuberculosis y algunos no tienen tuberculosis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer prevención. Vamos a hacer prevención. Y la prevención, ¿en qué consiste? En que tenemos que tener una buena alimentación. La buena alimentación se basa en proteínas.
proteínas. Si ustedes se están fijando, proteínas, la mitad del plato. La otra mitad tiene que ser verduras y la otra mitad será hidratos de carbono. Una forma de prevención cuando hay bacilíferos positivos y yo no soy bacilífera positiva. La segunda prevención tendría que haber sido mi vacuna de la BCG. Tendría que haber sido. Tendría. Y si no, entonces, si no hay cicatriz, para prevenir tengo que hacerle ¿qué? La prueba de la tuberculina. Tengo que hacerle la prueba de la tuberculina para ver si debo hacer prevención. Entonces, si mi papá y mi hermanito tienen tuberculosis y yo, bebé, que no tengo mi vacuna de la BCG, mi cicatriz de la BCG, entonces me tienen que hacer prueba de tuberculina. Si sale negativo, entonces no tengo. Entonces me harán profilaxis porque mi entorno está contaminado. Me harán profilaxis ¿con qué? Con isoniazida. Pero a pesar de tener cicatriz de la BCG, pero tengo entorno y soy grande, tengo entorno de bacilíferos positivos, debo hacer prevención. O mi papá está tomando tuberculostáticos o mi hermanito está tomando tuberculostáticos, pero yo tengo vacuna de la BCG, entonces debo hacer profilaxis con isoniazida. ¿A qué dosis? A 5 miligramos kilopeso dosis única diaria durante 6 meses. Entonces, el paciente que no tiene cicatriz de la BCG y tiene bacilíferos en su medio, tiene que hacerse prueba de tuberculina. Ahí nos dirá si está contagiado o no está contagiado. Si está contagiado, iniciamos nomás. Si sale su tuberculina positiva, hacemos tratamiento. Y si no, entonces hacemos prevención. ¿Con qué? Con isoniazida. La isoniazida a dosis de 5 miligramos kilopeso dosis durante 5 días. Con eso hemos terminado tuberculosis y si tienen alguna pregunta, jóvenes. Si no tienen, mañana vamos a hablar asma y ya me comentarán cuándo van a dar sus exámenes. Y la próxima semana, les voy a mandar mañana el caso problema para que con la próxima semana con la doctora hagamos la resolución de los casos problemas de infecciones altas, infecciones bajas, tuberculosis y asma. Ya. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor.